Querido amigo y querida amiga, hoy quiero hablar contigo de un tema que muchas veces nos cuesta aceptar y que, sin embargo, es una de las virtudes más poderosas que podemos desarrollar en nuestra vida espiritual: la paciencia. Vivimos en un mundo donde todo lo queremos rápido. Queremos respuestas inmediatas, queremos soluciones rápidas, queremos que Dios actúe ya. Pero la Biblia nos enseña una verdad fundamental. Hay promesas que solo se alcanzan con paciencia. La paciencia no es pasividad. No es quedarse de brazos cruzados esperando que las cosas cambien por sí solas. La paciencia bíblica es la capacidad de esperar activamente, con fe, con perseverancia y con confianza en que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. El libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y aunque sabemos estas palabras de memoria, muchas veces nos cuesta aplicarlas en el día a día. Nos desesperamos, nos frustramos, incluso dudamos de Dios cuando no vemos respuestas inmediatas. Pero hoy quiero llevarte a un recorrido profundo por la Escritura, para que descubramos cómo la paciencia abre las puertas de las promesas de Dios. Cómo hombres y mujeres en la Biblia esperaron con perseverancia y vieron cumplirse lo que Dios les había prometido. Y cómo tú también puedes cultivar una paciencia que te lleve a heredar bendiciones más grandes de lo que imaginas. Pensemos por un momento en Noé. El libro de Génesis capítulo 6 nos narra cómo Dios le dio la instrucción de construir un arca porque vendría un diluvio. Noé no vio la lluvia al instante. Pasaron muchos años mientras construía el arca y la gente alrededor lo ridiculizaba. Sin embargo, la paciencia de Noé lo llevó a perseverar en obediencia. Génesis capítulo 6 versículo 22 dice: «E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Y gracias a esa paciencia, a esa perseverancia diaria, su familia fue salvada». La paciencia de Noé no solo fue esperar, fue obedecer mientras esperaba. Eso es lo que la paciencia bíblica significa para ti y para mí. No es sentarnos con los brazos cruzados, sino trabajar cada día en obediencia mientras confiamos en que Dios cumplirá lo que ha dicho. Otro ejemplo es Ana, la madre de Samuel. En el libro de Primera de Samuel capítulo 1, encontramos a una mujer con un profundo anhelo: ser madre. Año tras año subía al templo, año tras año presentaba su petición delante del Señor. Su rival Penina la humillaba y la hacía sentir menos, y aunque su dolor era grande, Ana no dejó de orar, no dejó de perseverar. Y un día, después de muchos años de lágrimas y súplicas, Dios escuchó su oración y le dio un hijo. Ese hijo fue Samuel, uno de los profetas más grandes de Israel. La paciencia de Ana abrió la puerta a una promesa no solo personal, sino nacional, porque Samuel fue clave en la historia del pueblo de Israel. En Génesis capítulo 15, Dios le prometió descendencia tan numerosa como las estrellas. Sin embargo, Abraham y Sara eran ancianos, y la promesa parecía cada vez más imposible. Pasaron 25 años entre la promesa y el nacimiento de Isaac. ¿Te imaginas esperar un cuarto de siglo para ver cumplida una palabra de Dios? La paciencia de Abraham fue probada al máximo, y aunque cometió errores en el camino, nunca dejó de creer. Romanos capítulo 4 versículo 20 nos dice: «Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios». Lo que quiero mostrarte es que la paciencia siempre va de la mano con la fe. No hay fe verdadera sin paciencia, porque la fe necesita tiempo para ser probada, para madurar, para dar fruto. Amigo y amiga, tal vez tú estás en un tiempo de espera. Tal vez oras por un milagro de sanidad, por una puerta de trabajo, por la restauración de tu familia, y sientes que los años pasan y no ves nada. Quiero animarte hoy a que no dejes que la desesperación robe tu confianza. La carta a los Hebreos capítulo 6 versículo 12 nos dice: «A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas». No dice solo por la fe, sino por la fe y la paciencia. Ambas son necesarias. En el Nuevo Testamento también encontramos un ejemplo poderoso en Simeón. El Evangelio de Lucas capítulo 2 nos relata que Simeón era un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Dios le había prometido que no moriría sin ver al Mesías. Pasaron los años y Simeón seguía esperando. Finalmente, un día el Espíritu Santo lo guió al templo y allí tomó en sus brazos al niño Jesús. La paciencia de Simeón fue recompensada. Esperó toda una vida, pero vio cumplida la promesa más grande. La paciencia de Simeón nos enseña que a veces las promesas de Dios se cumplen en los últimos capítulos de nuestra vida, y eso no significa que Dios se olvidó.
Significa que su plan es perfecto y que cada segundo de espera vale la pena cuando vemos su gloria manifestada. Hasta aquí hemos visto cómo Noé, Ana, Abraham y Simeón experimentaron la bendición de esperar con paciencia. Cada uno de ellos nos muestra que la paciencia no es perder tiempo, es invertirlo en la confianza de que Dios cumple lo que promete. La paciencia no solo es esperar lo que Dios prometió, también es aprender a confiar en medio de la prueba. Muchas veces confundimos la paciencia con la resignación, pero son cosas muy diferentes. La resignación dice, no puedo hacer nada, me toca aguantar. La paciencia bíblica dice, confío en que Dios está obrando aunque yo no lo vea. Y mientras espero sigo creyendo, sigo obedeciendo y sigo avanzando. Un ejemplo de esto lo vemos en el pueblo de Israel durante el exilio en Babilonia. El libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11, contiene una promesa que todos conocemos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Estas palabras fueron dichas a un pueblo que iba a pasar 70 años en cautiverio, 70 años de espera, 70 años de paciencia. Dios no los había olvidado, pero el plan requería tiempo. Aquí vemos que la paciencia también es colectiva, no solo personal. Hay promesas que se cumplen en generaciones, y a veces lo que tú esperas es parte de algo más grande que Dios está construyendo. La paciencia nos ayuda a ver más allá de nuestro momento, y entender que somos parte de un plan eterno. Otro ejemplo impresionante es el de Elías en el Monte Carmelo. En el libro de Primera de Reyes capítulo 18 encontramos al profeta orando por lluvia después de 3 años y medio de sequía. Elías subió al monte, se inclinó y envió a su criado a mirar al mar. El criado regresaba y decía, no hay nada. Una vez, 2 veces, 3 veces. Elías insistía, vuelve. Hasta 7 veces fue y volvió el criado, y en la 7ª vez dijo, una pequeña nube como la palma de la mano se levanta del mar. Esa pequeña señal fue suficiente. La paciencia de Elías lo llevó a perseverar en la oración hasta que el cielo se oscureció y cayó la lluvia. Esto nos enseña que la paciencia muchas veces es repetir, insistir, seguir orando aunque no veamos resultados inmediatos. Quizás tú también te has sentido como ese criado que vuelve una y otra vez y dice, no hay nada. Pero Dios te dice hoy, sigue, vuelve a orar, vuelve a creer, porque tarde o temprano verás la nube de la respuesta. La paciencia también se relaciona con el carácter. Santiago capítulo 5 versículo 11 nos recuerda, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La paciencia de Job no fue una espera tranquila, fue un proceso de dolor, de preguntas, de pérdidas. Pero aún en medio de todo, Job nunca negó a Dios, y al final, la misericordia de Dios se manifestó y le devolvió el doble de lo que había perdido. Este pasaje nos enseña algo clave. La paciencia no elimina el dolor, pero transforma cómo lo enfrentamos. Job sufrió, pero esperó en Dios. Esa es la diferencia. Ahora quiero hablarte de algo muy práctico. La paciencia también se cultiva en lo cotidiano. Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5 dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra clave aquí es permanecer. Permanecer es otra forma de hablar de paciencia. No se trata de correr de un lado a otro buscando soluciones rápidas, sino de estar firmes, conectados con Jesús, confiando en que su tiempo es perfecto. A veces, nuestra impaciencia nos hace perder lo que Dios tenía preparado. Queremos forzar la puerta antes de tiempo y terminamos lastimándonos. Pero cuando aprendemos a esperar, el fruto llega en la temporada correcta. Nadie siembra una semilla y espera cosechar al día siguiente. La semilla necesita tiempo, necesita lluvia, necesita sol. Así también las promesas de Dios en tu vida. Piensa en el agricultor del que habla Santiago capítulo 5 versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El agricultor no se desespera porque no ve brotes al día siguiente, confía en el proceso.
De la misma manera, tú debes confiar en que Dios está obrando, aunque aún no veas resultados visibles. Amigo y amiga, la paciencia es una escuela del alma. Cada día, cada oración no contestada de inmediato, cada sueño que parece demorado, es una oportunidad para ejercitar tu paciencia. Y cuanto más la ejercites, más fuerte será tu fe. Hasta aquí hemos visto la paciencia en Noé, en Ana, en Abraham, en Simeón, en el pueblo de Israel, en Elías, en Job y en el labrador. Todos nos muestran diferentes dimensiones de la paciencia. Unos la vivieron en años de espera, otros en generaciones, otros en medio del dolor o de la oración constante. Pero en todos ellos vemos la misma verdad. La paciencia abre las puertas de las promesas de Dios. La paciencia no solo nos ayuda a esperar, también nos transforma mientras esperamos. Muchas veces queremos que la promesa se cumpla de inmediato, pero Dios está más interesado en lo que sucede dentro de nosotros durante el proceso. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos capítulo 5 versículos 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Mira la cadena de crecimiento espiritual que Pablo presenta. Las pruebas producen paciencia, la paciencia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Esto significa que lo que estás viviendo no es en vano. Cada demora, cada obstáculo, cada momento de espera está formando en ti algo que el cumplimiento inmediato no podría producir. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida de José, hijo de Jacob. En el libro de Génesis capítulo 37, vemos cómo José fue vendido por sus hermanos, llevado como esclavo a Egipto y más tarde encarcelado injustamente. Pasaron años antes de que se cumplieran los sueños que Dios le había dado. Pero en todo ese tiempo, la paciencia de José fue moldeando su carácter, preparándolo para ser gobernador de Egipto. Cuando finalmente sus hermanos vinieron a buscar alimento en medio del hambre, José pudo perdonarles y decir en Génesis capítulo 50 versículo 20: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Aquí entendemos que la paciencia no solo es esperar la promesa, es dejar que Dios nos prepare para manejarla correctamente cuando llegue. Si José hubiera llegado al trono sin pasar por el proceso, tal vez no hubiera tenido la madurez para perdonar y administrar con justicia. La paciencia también nos enseña a depender más de Dios que de nosotros mismos. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, relató lo que Dios le dijo cuando pidió ser librado de un aguijón en la carne. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». La respuesta no fue inmediata, no fue la que Pablo esperaba, pero fue suficiente para que aprendiera a descansar en la gracia de Dios. La paciencia nos entrena a aceptar que el tiempo y la manera de Dios siempre son mejores que los nuestros. Un relato que ilustra esto de manera conmovedora es el de Caleb. En el libro de Josué capítulo 14, Caleb tenía 85 años cuando se presentó ante Josué, y le recordó la promesa que Dios le había hecho 45 años antes, cuando tenía 40 años. Le dijo: «Jehová me ha hecho vivir hasta hoy, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés». Caleb esperó casi medio siglo, pero no perdió la fe ni la paciencia. Y cuando llegó el momento, todavía tenía fuerzas para conquistar la tierra que Dios le había prometido. Esto nos muestra que la paciencia no envejece la promesa, al contrario, la hace más gloriosa. Dios no olvida lo que ha dicho, aunque para nosotros pasen años o incluso décadas. Otro ejemplo lo encontramos en los discípulos después de la resurrección de Jesús. En el libro de Hechos capítulo 1 versículo 4, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Pasaron días en oración y en espera hasta que en el capítulo 2 vino el cumplimiento con el derramamiento del Espíritu. La paciencia de esos días de oración preparó sus corazones para recibir poder de lo alto. Amigo y amiga, ¿ves cómo la paciencia se convierte en el suelo donde germina la promesa? No es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación. Cada día de espera es un día en que Dios trabaja en ti, quitando lo que estorba, fortaleciendo lo que necesitas, formando en ti el carácter para manejar lo que Él te dará. Tal vez ahora te preguntas, ¿cómo mantener la paciencia cuando parece que nada cambia? La respuesta la encontramos en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 25 y 26. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. La paciencia se sostiene en la confianza de que Dios es bueno. Si confías en la bondad de Dios, puedes esperar con esperanza. La paciencia también es una expresión de amor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4, dice:
El amor es sufrido, es benigno. Otras versiones traducen esa primera frase como el amor es paciente. Cuando amas, eres capaz de esperar. Dios, en su amor, es paciente con nosotros, y nosotros debemos aprender a reflejar ese mismo amor, siendo pacientes en nuestras relaciones, en nuestras expectativas y en nuestros procesos. La paciencia no es solo un fruto individual, es también un testimonio para otros. Cuando las personas a tu alrededor ven que no pierdes la calma, que no dejas de confiar, que sigues creyendo aún en medio de la espera, ellos también son animados a confiar en Dios. Tu paciencia puede ser el sermón más poderoso que prediques. Hasta aquí hemos visto cómo la paciencia transforma nuestro carácter, nos prepara para las promesas y se convierte en un testimonio para otros. En la próxima parte vamos a profundizar en cómo practicar la paciencia en la vida diaria, con pasos concretos que te ayudarán a vivir una fe constante y perseverante en medio de las pruebas. Practicar la paciencia en la vida diaria puede parecer difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo es posible. La paciencia no se trata de cruzarse de brazos y esperar pasivamente, sino de vivir cada día con confianza, sabiendo que Dios está obrando, aunque aún no veamos el resultado. Un primer paso para ejercitar la paciencia es aprender a esperar en oración. La oración no acelera el reloj de Dios, pero nos ayuda a mantenernos enfocados en su voluntad. En el libro de Salmos capítulo 37, versículo 7 se nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Ese silencio no significa inactividad, sino confianza. Es un silencio que descansa en la certeza de que Dios tiene el control. Un segundo paso es entrenar nuestra mente para confiar en las promesas de Dios. Muchas veces la impaciencia surge porque nos llenamos de pensamientos negativos, de dudas o de miedo. Pero cuando repetimos y meditamos en la palabra, nuestra mente se alinea con la verdad de Dios. Por ejemplo, si estás enfrentando una necesidad económica, puedes recordar Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa promesa calma la ansiedad y fortalece la paciencia. Un tercer paso es aceptar que el tiempo de Dios es perfecto. Nosotros vivimos en un mundo acelerado, queremos resultados inmediatos, pero Dios obra con paciencia porque Él ve lo que nosotros no vemos. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 se afirma: todo lo hizo hermoso en su tiempo. A veces creemos que Dios llega tarde, pero en realidad llega en el momento justo, cuando estamos preparados para recibir. Un cuarto paso es ejercitar la paciencia en nuestras relaciones personales. Muchas veces pedimos paciencia para grandes promesas, pero fallamos en las pequeñas pruebas diarias, cuando alguien nos ofende, cuando no recibimos lo que queremos, cuando el carácter de otra persona nos desespera. La paciencia se entrena también en esas situaciones. En la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 2, Pablo dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aprender a ser pacientes con los demás es una muestra de madurez espiritual. Un quinto paso es recordar siempre lo que Dios ya ha hecho. Cada vez que mires atrás y recuerdes las veces que Dios te sostuvo, tu fe se fortalecerá para seguir esperando. David lo entendió muy bien. Por eso escribió en el Salmo capítulo 40, versículo 1: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Esa experiencia pasada le daba fuerza para seguir confiando. La paciencia también se cultiva con la gratitud. Cuando agradeces a Dios por lo que ya tienes, tu corazón se llena de paz y aprendes a esperar lo que aún no llega. En lugar de enfocarte en lo que falta, comienzas a ver lo que ya es una realidad en tu vida. Esto transforma la manera en que enfrentas la espera. Amigo y amiga, si hoy sientes que la espera es demasiado larga, recuerda que no estás solo. Dios está contigo en medio del proceso. La paciencia no significa que el dolor desaparezca, pero significa que en medio de ese dolor puedes tener esperanza, como dice Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero invitarte a que abraces la paciencia como un regalo de Dios, como un fruto de su espíritu en tu vida. No veas la espera como un castigo, mírala como un entrenamiento. Dios te está preparando para algo mayor. Y quiero que sepas que este mensaje no termina aquí. Vamos a cerrar con una oración, pidiendo a Dios que nos dé la fortaleza de esperar en fe, la gracia de mantenernos firmes y la convicción de que su voluntad es perfecta, porque la paciencia no es natural, es un fruto que solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Confía, espera y persevera, porque lo que Dios ha prometido se cumplirá.
La paciencia es la semilla que, cuando la siembras, da fruto en su tiempo, y ese fruto será abundante y eterno. Oremos juntos. Señor amado, en este momento venimos delante de ti con un corazón sincero, reconociendo que muchas veces hemos sido impacientes, que hemos querido respuestas rápidas y hemos olvidado que tu tiempo es perfecto. Hoy, Señor, queremos entregarte nuestras ansiedades, nuestras prisas y nuestro deseo de controlar todo, porque sabemos que tu plan es mejor que el nuestro. Padre eterno, tú eres el Dios que conoce el principio y el fin, el que ve lo que nosotros no vemos, el que abre caminos donde no los hay. En medio de nuestras luchas y nuestras esperas, queremos aprender a descansar en ti. Danos la capacidad de esperar con fe, de mantenernos firmes aunque no veamos aún la respuesta, de confiar en que lo que has prometido lo cumplirás. Señor Jesús, tú mismo nos enseñaste lo que significa la paciencia cuando soportaste el rechazo, la burla y la cruz, sin perder la calma ni la fe. Queremos seguir tu ejemplo. Queremos que tu espíritu nos llene de esa misma perseverancia, de esa misma fuerza para resistir y seguir adelante. Espíritu Santo, te pedimos que produzcas en nosotros el fruto de la paciencia. Ayúdanos a no rendirnos cuando la respuesta tarde en llegar, a no desesperarnos cuando todo parezca detenido, a no dejar que la duda o el miedo apaguen nuestra fe. Haz que cada día podamos recordar tus promesas, y que cada promesa sea para nosotros un ancla que nos mantenga firmes en medio de la tormenta. Padre, ponemos en tus manos cada área de nuestra vida donde necesitamos paciencia. Te entregamos nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros sueños, nuestras enfermedades, nuestras luchas internas. Tú conoces cada detalle, tú sabes lo que necesitamos. Enséñanos a confiar en que tu plan es mejor, aunque no lo entendamos del todo. Señor, danos la paciencia para esperar con amor en nuestras relaciones, para soportar en paz a quienes nos rodean, para ser testimonio de tu carácter en cada palabra y en cada acción. Danos la paciencia para aceptar tus procesos, para aprender de cada prueba, para crecer en fe mientras esperamos la respuesta. Hoy declaramos que no vamos a rendirnos. Aunque las promesas tarden, aunque los días parezcan largos, aunque la espera duela, confiamos en que tú eres fiel. Creemos que tu palabra es verdadera y que todo lo que has dicho se cumplirá en su tiempo perfecto. Gracias, Señor, porque incluso mientras esperamos, tú ya estás obrando. Gracias porque mientras aprendemos a ser pacientes, tú nos estás transformando, nos estás moldeando y estás preparando algo mayor de lo que imaginamos. Oramos en el nombre poderoso de Jesús, aquel que venció en la cruz y que nos dio la esperanza de una vida nueva. En su nombre pedimos que nuestra paciencia se convierta en un testimonio vivo de tu fidelidad. Amén. Amado amigo, amada amiga, si este mensaje habló a tu corazón y comprendiste hoy que la paciencia es una virtud que Dios quiere formar en ti, te invito a tomar una decisión. No dejes que la prisa o la desesperación te roben lo que Dios está preparando para tu vida. Aprende a esperar en su tiempo perfecto, porque su plan siempre será mejor que el tuyo. Escribe en los comentarios, Señor, enséñame a esperar en ti. Y de esa manera estaremos unidos en oración, declarando juntos nuestra confianza en su fidelidad. Te invito también a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este mensaje con tus amigos y familiares. Nunca sabes a quién puede transformar una palabra de paciencia y esperanza. Recuerda siempre lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 31. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que la paz de Cristo llene tu corazón, que su paciencia se haga vida en ti, y que cada día aprendas a confiar más en el tiempo perfecto de Dios. Nos vemos en el próximo mensaje, y hasta entonces permanece firme en la fe.